Hola jóvenes, ¿qué tal? Vamos a darle inicio a lo que sería el primer video de segundo año de bachillerato. Estamos en la lección número 2, que es línea recta, y vamos a trabajar con la lección que es pendiente y definición de la línea recta. Primero necesito que nos vayamos a la parte de la definición para que podamos entender qué es una pendiente y a qué le llamamos línea recta. Bien, cuando yo tengo una serie de puntos y trazo una línea que pase sobre estos puntos, estamos hablando de una línea recta. O se nos formaría una línea recta. Cada punto que se encuentra acá pertenece a esta línea recta. Ahora bien, si queremos trabajar con la parte de las pendientes, ¿qué sucede si yo tengo una línea recta? Y ya dijimos que por esa línea pasa una infinidad de puntos que yo no podría contar, que serían todos estos que yo podría trazar. Pero ¿qué sucede si yo tomo dos pares ordenados? Es decir, tomo este punto y en este punto hay un par ordenado que nosotros llamaríamos x1, y1 y tomaríamos otro punto de toda esta recta y a este punto pues le llamaríamos x2 y y2. ¿De dónde sale todo eso? Recordemos nosotros que los pares ordenados están formados por una componente en X y una componente en Y. Y pues en esta ocasión pues estamos hablando de forma más generalizada y llamaríamos, bueno, disculpa porque se desenfoca de momento porque estoy grabándolo yo misma. Llamamos el primer componente en el eje de las X como el x1, otro componente en el eje de las X, x2 y así sucesivamente podríamos llamar un x3, y así sucesivamente. Bien, en el caso del eje de las Y también podríamos llamar un y1, y2, etcétera, y3 y podríamos continuar así. Ahora, si nosotros de esa recta tomamos dos pares ordenados, ya recordamos que el par ordenado está formado por una componente en X y una componente en Y. Entonces tendríamos en el primer par ordenado x1 que llegaría hasta acá, y y1 sería este par ordenado. El otro sería x2 y y2. Ahora bien, si nosotros queremos trabajar con la pendiente, la famosa pendiente, la pendiente la vamos a representar, como lo dice la parte de la definición, la vamos a representar con la letra M. ¿Y qué es pendiente? Pendiente es la inclinación del ángulo que forma la recta con el plano cartesiano. En este caso, si yo continúo con esta recta, pues esta recta tiene un ángulo de inclinación, o sea, qué tanto está inclinada la recta con respecto al plano cartesiano. Por ejemplo, no es lo mismo tener esta inclinación de esta recta con la inclinación que tiene esta recta, que serían totalmente diferentes los ángulos. Entonces, pendiente, ¿y quién es pendiente? M. Pendiente es un ángulo de inclinación de la recta con respecto al plano cartesiano. Muy bien, entonces decíamos que teníamos dos puntos, el x1, y1 y el x2, y2, son dos pares ordenados. ¿Qué sucede cuando nosotros encontramos el cociente de ellos? Al encontrar el cociente nosotros formaríamos un triángulo acá. Entonces diríamos, para nosotros poder encontrar un cociente, que un cociente es una división ¿de qué? Como ya hablamos de que la pendiente es un ángulo de inclinación y el ángulo de inclinación, en este caso que podríamos llamar teta, trabajaría con el cateto opuesto, que sería este, sobre el cateto adyacente, que es el que estoy señalando con mis dedos. Entonces trabajaríamos la tangente. La tangente dijimos cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto opuesto? y2 menos y1 y el cateto adyacente sería, perdón, me salió borroso, sería x, ahí está borroso, ahí está, sería x2 menos x1. Ahora bien, aquí hemos formado la pendiente. Repito, la pendiente es un ángulo de inclinación, es prácticamente trabajar con la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo es trabajar cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De dónde salió el x2 menos x1, y2 menos y1? Recordemos nosotros que desde la recta hasta donde termina este punto vale x2. Toda esta parte vale x2. Pero si yo solo quiero este pedacito, tendría que quitarle esta parte de acá que sería el x1. Entonces si a x2 le quito x1, me quedaría nada más la porcioncita. De igual forma, en el eje de las y, pues tenemos el punto ubicado
en el y sub 2. Pero si yo quiero quitar esta parte que no forma nada con la recta o no tiene nada que ver con la recta, diríamos y sub 2, que es todo eso, le quitamos este pedacito que es y sub 1. Bien, eso es nada más para poder identificar la fórmula de la pendiente y qué significa pendiente. Ahora, nos piden el problema inicial, que con los puntos dados y tenemos tres pares ordenados ahí, literal A menos 2, menos 3, par B que sería 0,1 y el C 1,3. Vamos a realizar lo siguiente. En el número 1 dice que verifiquemos, ay, ese se me puso borroso. Verifiquemos para cualquier pareja de puntos el cociente, es decir, encontrar la pendiente y ver si es constante. Vamos a identificar entonces si esos tres pares ordenados son constantes. Ah, otra cosita. Existen 4 tipos de pendientes. Tenemos la pendiente creciente. Cuando la pendiente es creciente, toma esta forma la recta. Y al tomar esta forma estamos diciendo que la pendiente es positiva. Si la pendiente toma esta forma, es decir, que es decreciente, estamos buscando entre más números positivos hay, nos movemos a los números más pequeños negativos, que sería hacia abajo, de la misma forma en el caso de los negativos. Estamos hablando entonces de una recta que tiene una pendiente decreciente, su pendiente es negativa, al tomar esta forma negativa, al tomar esta forma positiva. Bien, ¿qué sucede cuando la recta es paralela al eje de las X? En este caso, este es para nosotros el eje de las X. Si es paralela al eje de las X, su pendiente es 0. Es decir, no hay mayor ángulo de inclinación, es 0, no hay inclinación. ¿Qué sucede cuando la pendiente es paralela, la recta, perdón, es paralela al eje de las Y? Este sería el eje de las Y. ¿Qué sucede? Su pendiente es indefinida. Es decir, en ese punto no se puede tocar. Es totalmente indefinida. No se define la función o la recta en este punto. Muy bien. Ahora que lo tenemos de esa forma, nos vamos a la parte del problema del que ya estábamos hablando. Tenemos tres pares ordenados. Los vamos a trabajar acá, que es el problema inicial. El literal A dice que es el par ordenado menos 2, menos 3. El punto B que sería 0,1 y el punto C que sería el 1,3. Tengo tres pares. Tengo que jugar con los tres pares ordenados, 1, 2 y 3, para identificar que la pendiente de ellos pues es constante. Entonces vamos a trabajar primero el A con el B. Luego vamos a trabajar aparte el A con el C. Sería primero A y B, luego A y C. Y luego pues trabajar el B y el C que no lo hemos trabajado. Bien, primero dijimos A y B, los copiamos aparte para poder separarlos y que no nos confundamos. Ese sería el A y el B sería 0,1. Tengo los dos pares ordenados. Ahora, ¿qué voy a utilizar? La pendiente, porque necesito saber si son constantes. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? Ya dijimos que es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. El primer componente del primer par le vamos a llamar x1. Y al segundo componente, que sería en y, sería y1. Acá le llamaríamos entonces x2 y y2. Repito, x1, y1, x2 y y2. Solo sustituimos entonces. La pendiente sería igual a, ¿quién es y2? Es el número 2. Perdón, este es 1, no es 2, es 1. Muy bien, entonces sería ahí 1 menos y1 dice acá, y y1 es 3, pero ese 3 está negativo, entonces lo ponemos en paréntesis para poder separar los signos. Menos de la fórmula que tengo acá y menos del número. Vamos entonces al x sub 2. ¿Quién es x sub 2? Es 0. Menos de fórmula. Menos x1. ¿Quién es x1? Es menos 2. Entonces en paréntesis para poder separar los números, diríamos entonces, continuamos acá abajo. 1 menos por menos sería más 3. Denominador, menos por menos da más. Bueno, lo vamos a poner para no confundir, más 3. Ya no ponemos el 0 porque el 0 no tiene ningún valor. 3 más 1, 4. Creo que nos equivocamos por acá. Sí, este era un 2. Bueno, sería acá 0 en y.
y x1 es menos 2. Entonces este sería menos 2. Había un pequeño error, menos 2. Diríamos menos por menos da más 2. Y diríamos 3 más 1, 4 entre 2. Y 4 entre 2 daría 2. Vamos a ver el resultado de A con C. A sería menos 2, menos 3. Y C sería 1,3. Trabajamos la pendiente entonces. La fórmula es y2 menos y1. Ubicamos a cada uno para no confundirnos. x1, y1. x2, y2. ¿Quién es el y2? Porque según la fórmula con él comenzamos y2 menos y1. y2, 3 menos y1 está negativo dentro de paréntesis. x2 es 1. Menos de fórmula, menos 2. Sería 3 menos por menos da más. 3 más 3. 1 menos por menos da más 2. 3 más 3 sería 6. 2 más 1, 3. Y 6 entre 3 es 2. Hasta el momento podríamos decir que es constante porque prácticamente estaríamos diciendo que los pares ordenados pues pasan por una misma recta y pues tienen una pendiente constante porque el resultado de su pendiente pues se repite en ambos. Vamos a probar con el tercero. Para el tercer par teníamos B que es 0,1 y C pues que sería 1,3. Vamos a la pendiente. Tenemos acá que ese sería x1, y1, x2 y y sub 2. Bien. Tenemos entonces y2 sería 3 menos y1 que sería 1. No hay signo negativo en los números. x2 sería 1 menos x1 es 0. La pendiente es igual a 3, le quito 1, me queda 2. Y 1 menos 0 es 1. Y 2 entre 1 me daría 2. En ambos se repite la misma pendiente, por lo tanto estaríamos diciendo que pues son constantes. Ahora bien, ¿qué nos pide en el literal o en la parte 2? Que ubiquemos los puntos en el plano cartesiano y vamos a identificar si están todos sobre una misma línea recta. Bueno, para no dibujar el plano cartesiano lo vamos a hacer directamente acá. El primer par ordenado dice menos 2 y menos 3. Llamamos a la primera componente x y a la segunda componente y. En x vamos a buscar el menos 2. Vamos a ver, en x menos 2 y en y buscamos a menos 3. Entonces sería, ubicamos menos 2 en x, menos 3 en y. Ubicamos el primer par ordenado que es el par A. Luego iríamos con el segundo que sería 0,1. Diríamos entonces 0 en x, no se desplazó hacia ningún lado, y 1 en y. Aquí está el par ordenado B. El tercero sería, vamos a ver, 1,3. 1 en x y 3 en y. Ahora trazamos una línea y vemos que la recta pasa por estos puntos. Entonces podemos decir que son constantes o también podríamos decir también que todos están sobre una misma línea recta. Luego nos pide el punto 3. Dice que nos da un punto. Este punto no está definido en y. Necesitamos encontrar ese valor de y para que el punto pueda estar en una misma línea que los pares ordenados A y B. Bien, dice que necesita saber que este punto que vamos a encontrarle la y porque la y no la conocemos. Al encontrarlo pues debe estar alineado a y B. Vamos a probar entonces. Vamos a ver entonces. El par ordenado que tenemos nosotros es bueno, el punto que nosotros tenemos y que necesitamos encontrar es el par ordenado 2, y. Pero para poder encontrar la pendiente nosotros necesitamos dos pares ordenados. Como necesitamos dos pares ordenados, pues vamos a tener que tomar un par, ya sea el A o ya sea el B. Vamos a tomar el B. El B es un par ordenado de 0,1. Entonces lo ubicamos 0,1. ¿Cómo vamos a encontrar a Y? Necesitamos encontrar la componente Y. Bien, pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1, x sub 2 menos x sub 1. Llamamos al primero x1
y1 y la otra componente x2, y2. Entonces, y2, ¿quién sería? Sería 1 menos y1 sería y, porque todavía no conocemos el valor. X2 sería 0 y x1 sería 2. Bien, 1 menos y